de la entidad cuando estos no son ni serán utilizados por la entidad pública. Ya. Como objetivo tenemos el subsistema de disposición de bienes tiene los siguientes objetivos. Recuperar total o parcialmente la inversión, evitar gastos innecesarios de almacenamiento, custodia o salvaguarda, evitar la acumulación de bienes sin uso por tiempo indefinido, evitar la contaminación ambiental. Gladys, a ver un momento. Nuevamente voy a consultar a los compañeros. Dolly Cerda. Dolly. Reina. ¿Me escucha? Sí. Dígame, Sí. ¿se escucha bien lo que está exponiendo su compañera? Porque yo escucho entrecortadas las palabras. A ver, lo que quiero es que ustedes estén recepcionando bien la exposición. Sí, Liz, se escucha bien. Ya, el problema entonces acá, ya, continúa por favor, Gladys. Ya está bien. Como en el ámbito de aplicación tenemos las normas básicas del SAP, se aplica para la disposición de bienes de uso de propiedad de las entidades públicas y también las disposiciones de bienes de uso de propiedad de las entidades públicas que se transfieran al Tesoro General de la Nación y se encuentren bajo la responsabilidad del CNP. Responsabilidad de la exposición de bienes. Primero tenemos a la MAE de la entidad de responsable en el marco de lo establecido en la ley número 1178. Sus reglamentos y las presentes de la norma básica del SAT por la disposición de los bienes y sus resultados. En el segundo tenemos el máximo ejecutivo de la unidad administrativa y los servidores públicos involucrados o designados. Son responsables por el cumplimiento de la normativa que regula el proceso de disposición de bienes y sus resultados, por el desempeño de las obligaciones, deberes y funciones que les sean asignados como por los informes que elaboren y actos en los que participen, conforme a la Ley 78 y sus reglamentos. Tercero, tenemos la unidad jurídica o el asesor legal de la entidad pública o asesores legales externos contratados que intervengan en el proceso de disposición de bienes. Serán responsables por el asesoramiento legal en la materia y por los resultados de sus actos conforme a la Ley 1178 y sus reglamentos. En lo cuarto tenemos los consultores individuales o empresas privadas contratadas para realizar servicios de análisis de factibilidad y o evaluos que serán responsables de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1178 y sus reglamentos. Tenemos los alcances. Las presentes normas básicas del SAP se aplicarán para la exposición de bienes de uso de propiedad de las entidades públicas. También está la disposición de bienes de uso de propiedad de las entidades públicas que se transfieren al Tesoro General de la Nación y se encuentren bajo responsabilidad del CNP. Deberá regirse por la presente normas básicas del SAP, siempre y cuando la disposición legal que dispone la transferencia no establezca destino específico. Licenciado, voy a continuar mi compañero desde aquí. Se cortó. Mi compañero va a continuar desde aquí. Dice. Ya, está bien. ¿Quién continúa? Vamos. ¿Vamos? Licenciado, creo que no se encuentra en la clase. ¿Cómo se llama? Brian. ¿Quién debe continuar? ¿Me da el nombre? ¿Gladys? Brian. Se llama Brian. Él dice Pollo Pimienta Brian. ¿Cómo? A ver, su nombre completo. Pollo Pimienta Brian. Vamos a ver. ¿No está? ¿No ingresó? No está, licenciado. Ya. ¿Quién va a continuar? ¿Quién reemplaza? Ya, Vamos. Yo lo expongo en su parte, licenciado. Ya. Dentro de las excepciones se encuentran fuera del alcance de las
presentes normas básicas del SAP son las siguientes. Los bienes de dominio público, y patrimonio institucional regulados en el artículo 86 de la ley número 2028 del 28 de octubre de 1999 de las municipalidades. También están los bienes destinados a la presentación de un servicio público. Luego, el material bélico de las Fuerzas Armadas, los bienes declarados patrimonio histórico y cultural, los bienes adquiridos por el Estado para cumplir actividades específicas de inversión financiera y estratégica, a cargo de Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de apoyo al sector público, productivo, diré. Bueno, Gladys, apaga por favor tu en las inclusiones micrófono. Inclusión en el programa de operaciones está la disposición de bienes de uso de propiedad de las entidades públicas, así como las actividades y tareas inherentes a su cumplimiento. Deben estar incluidas en el POA y en el presupuesto de la entidad. Y también la disposición de bienes que no esté incluida en el POA debe ser ejecutada durante esa gestión, que requerirá de una reprogramación del mismo. Y tipos y modalidades de disposición. La disposición de bienes se divide en dos tipos, que son la disposición temporal y disposición definitiva. La disposición temporal es cuando la entidad determina la existencia de bienes que no serán utilizados de manera inmediata o directa. Podrá disponer del uso temporal de estos bienes por terceros, ya sean, digamos, públicos o privados, sin afectar sus derechos propietarios y por tiempo definido. Bueno, dentro de este tipo de disposición se tienen las siguientes modalidades, que es el arrendamiento y préstamo de uso o comodato. Y la disposición definitiva es cuando la entidad determina la existencia de bienes que no son ni serán útiles y necesarios para sus fines. Dispondrá de afectado su derecho propietario. Y dentro de estas disposiciones se tienen las siguientes modalidades, que son la enajenación y la permuta. Funciones del máximo ejecutivo de la unidad administrativa. Son funciones del máximo, bueno, las siguientes que voy a mencionar. Identificar los bienes a ser dispuestos, verificando la información sobre los mismos contenida en los registros que lleva la entidad. También realizar el análisis de factibilidad legal y conveniencia administrativa, tomando en cuenta la situación legal y condición actual de los bienes. También determinar la modalidad de disposición a utilizarse de todos y cada uno de los bienes. Determinar el precio base de bienes a disponer en función al artículo 182 de las presentes normas básicas del SAPS. Elaborar el informe de recomendación. Identificación de bienes a ser dispuestos. Bueno, para la identificación de los bienes a ser dispuestos, anualmente el máximo ejecutivo de la unidad administrativa va a realizar una consulta interna a todos los jefes de unidad con el propósito de identificar los bienes que no son ni serán utilizados en la entidad. Las entidades que prevean su reducción o división deberán identificar los bienes a disponer. Y para la identificación de bienes a disponer se considerará la existencia de bienes en desuso que permitirá identificar aquellos bienes en funcionamiento que ya no son usados por la entidad, y también bienes que no están siendo usados por ser inservibles, ¿no? También partes, componentes y accesorios correspondientes a bienes que ya fueron dados de baja, que permitirá establecer si estos bienes son o no aprovechables para los fines de entidad. Y se conformarán lotes de bienes para evitar
para evitar que se dupliquen los esfuerzos orientados a la disposición de los bienes. Conveniencia administrativa y factibilidad legal. El análisis de conveniencia administrativa deberá considerar lo siguiente, que es la no utilización del bien, las condiciones actuales de los mismos, las posibilidades de actualización del bien en un corto, mediano o largo plazo, la vida útil que identifica los bienes que hayan cumplido el periodo de vida útil estimada y su sustitución sea recomendable. Y el análisis de factibilidad legal deberá contener como mínimo identificación y ubicación del bien, condición actual, antecedentes de su adquisición, documentos que acrediten la propiedad del o los bienes sujetos a registro, gravámenes y obligaciones financieras pendientes. Bueno, mi compañera va a continuar, Lice, lo siguiente. Bien. Determinación de la modalidad de disposición. Para determinar la modalidad de disposición de los bienes, se debe realizar un análisis de conveniencia administrativa y de factibilidad legal, es decir, un análisis y evaluación de un proyecto para confirmar que se cumpla con los requisitos jurídicos necesarios para su funcionamiento. El máximo ejecutivo de la unidad administrativa procederá a determinar la modalidad de disposición de los bienes en base a los tipos de modalidad que están establecidos en el artículo 177 del Decreto Supremo número 181 de las normas básicas de administración de bienes y servicios, donde se encuentran los tipos de modalidad de disposición temporal o disposición definitiva, que anteriormente mi compañera ya explicó. Siguiente, por favor. Precio de base de los bienes a disponer. Para la determinación del precio base de los bienes a disponer, estará en función de las características del bien, es decir, el estado actual, ubicación, valor actualizado, libros, precios vigentes en el mercado y otros. Previa valoración parcial, es decir, asignar un valor cuantitativo a los bienes considerando lo siguiente. 1. En la disposición temporal, para la modalidad de arrendamiento, se determinará el precio base de arrendamiento de los bienes actualizados al precio de mercado. En la disposición definitiva, se determinará el precio base para su enajenación o permuta, es decir, transferir la posesión de un bien de una persona a otra, debiendo proceder al avalúo actualizado de los bienes de los precios de mercado. Siguiente, por favor. Informe de recomendación de disposición. Este informe será elaborado por el máximo ejecutivo de la unidad administrativa y presenta las siguientes características. Uno sería A, relación y tipos de bienes, análisis de conveniencia administrativa y factibilidad legal, recomendación de la modalidad a utilizarse, precio base de los bienes a disponer y documentación de respaldo de los bienes a ser dispuestos. Siguiente, por favor. Participación de servidores públicos y o consultores. Para el análisis de conveniencia administrativa, factibilidad legal y o determinación del precio base de los bienes a disponer, el máximo ejecutivo de la unidad administrativa podrá requerir a la MAE el concurso de servidores públicos que considere necesario para realizar las funciones anteriormente mencionadas. Si la entidad no cuenta con el personal capacitado para el análisis de factibilidad legal y los avalúos, la entidad podrá contratar de acuerdo a las modalidades previstas en el subsistema de contratación de los servicios de consultores individuales o empresas privadas para realizar dicho trabajo. Va a continuar mi compañero. Bien. ¿Quién continúa? Yo, Lice, Dolly. Vamos, Dolly.
La aprobación sobre la disposición de bienes. La MAE, previa revisión y análisis del informe de las recomendaciones para la disposición de bienes, lo aprobará se incluya la disposición en el POA de la entidad. En caso de objeción al informe de recomendación, la MAE podrá instruir la contratación de servicios de un consultor externo que realice la revisión general del informe. Si la MAE aprueba la disposición de bienes bajo modalidades distintas a las recomendaciones del máximo ejecutivo de la unidad administrativa, deberá justificar su decisión. El siguiente, por favor. La resolución sobre disposiciones de bienes. Una vez aprobada el POA, la MAE emitirá la resolución sobre disposición de bienes, instruyéndose se continúe con los procedimientos regulados en las presentes normas básicas. La resolución sobre disposiciones de bienes debe contener al máximo detalles sobre los antecedentes, los propósitos y las condiciones relativas al bien o bienes a ser dispuestos, pudiendo adjuntarse a estas los informes y toda la documentación relacionada al proceso. En la siguiente, por favor. Los registros e informes. Para los bienes dispuestos en forma temporal, el máximo ejecutivo de la unidad de administración instruirá se adicione la información y documentación necesaria a los registros de activos fijos de la entidad que permitan efectuar el control y seguimiento sobre los mismos. En los casos de disposiciones definitivas, los registros de bienes de la entidad deberán consignar la información y documentación que respalde la modalidad utilizada. En un plazo no mayor de 10 días hábiles, después de haber concluido el proceso de disposición definitiva de bienes, la entidad deberá enviar primero un ejemplar de toda la documentación al área contable de la entidad para la baja correspondiente. El segundo, una nota al CENAPE informando sobre la disposición de inmuebles, de los vehículos, la maquinaria y equipos. Y en el tercer, un informe a la Contraloría General del Estado sobre la disposición de bienes ejecutados. La disposición de bienes, la disposición de bienes de entidades en disolución. Cuando se disponga mediante una norma expresa la disolución de la entidad, la misma deberá, previo a su cierre, transferir todos los activos al Tesoro General de la Nación, salvo lo que disponga la norma de disolución, debiendo contar para el efecto con toda la documentación legal debidamente saneada. Eso sería nuestro trabajo. Bien, lamentablemente no me llegan las palabras completas acá. No está bien. Yo estoy trabajando acá a partir de la oficina, pero creo que tengo mal el internet. Lo que voy a hacer es, ustedes hicieron ya el trabajo, presentaron este trabajo de los 8 sistemas, ¿no es cierto? Entonces, voy a pedir que cada uno de ustedes comparta para que cada grupo tenga y den una lectura. Yo voy a ingresar a partir del día lunes al Decreto Supremo 23.318A, que indica ahí la responsabilidad por la función pública. Para ello, no voy a manejar de esta manera, no está marchando así con exposiciones, lamentablemente, porque todo es una lectura total. Ya, todo es una lectura total. Lo que voy a pedir es que voy a hacer participar. Yo voy a avanzar las responsabilidades por la función pública y voy a hacer que ustedes participen en forma aleatoria. Por lo tanto, lo que quiero es que para el próximo lunes ustedes den lectura en el decreto 2318A. El lunes vamos a ver la responsabilidad administrativa y la responsabilidad ejecutiva. Eso para el día lunes. Por lo tanto, no voy a exponerlas en forma magistral. Lo que sí voy a hacer
Voy a interactuar con ustedes y de acuerdo a lo que vamos avanzando, voy a ir consultando, voy a hacer que ustedes participen en forma aleatoria. ¿Estamos de acuerdo? Disculpa, licenciada, buenas tardes. Sí, León. ¿Me puedes repetir el decreto supremo, por favor? El decreto supremo 23.318A está en la ley 1178, está el decreto supremo 23.318, está adjunto, ¿ya? Y también está el decreto supremo 23.215, que es funciones y atribuciones de la Contraloría. Eso vamos a verlo en el próximo tema. Lo que quiero concluir este primer tema con este decreto, que es responsabilidad por la función pública. Acá Gracias, vamos a licenciada. estudiar lo que es la responsabilidad civil, penal, ejecutiva, administrativa, las cuatro responsabilidades. Por lo tanto, lo que me interesa es cómo operativizamos. Porque después de este tema vamos a ingresar ya a lo que es la auditoría gubernamental. Lo que se hace en la autoridad gubernamental se trabaja en función a esta normativa. Por eso es que mi intención era que conozcan ustedes, porque todo eso lo vamos a aplicar ya en el procedimiento mismo, ¿ya? Entonces, estamos quedando que el sistema de administración de personal, el sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integrada, que no lo hemos revisado, ustedes van a publicarse entre los diferentes grupos y me lo pasarán también en mi correo, ya todos los que tienen, pero yo lo tengo en el trabajo, ¿no es cierto? Todo eso hagan conocer a los diferentes grupos y den una lectura. Y el día lunes nosotros ingresamos directamente al decreto supremo 23.318 y ustedes den lectura previa. Una pregunta, por Sí, favor. dígame. ¿Los demás grupos ya no estaríamos exponiendo? ¿Cómo? Los demás grupos ya no estaríamos exponiendo, ¿no? Lo que voy a hacer es, miren, de la oficina tengo problemas con internet. ¿Ya? Después vamos a ver para que ustedes vuelvan a exponer, pero ya para el tema 2. Eso vamos a ir coordinando ya a partir de la próxima semana. El día lunes, haya paro o no haya paro, como es virtual, nosotros pasamos clases en forma normal. ¿Está bien? Está bien, licenciado, gracias. Bien. Entonces quedaremos acá y continuamos el día lunes, por favor. Y no se olviden de publicar. Lice, buenas tardes. Los diferentes grupos. Buenas tardes. ¿Sí me decían? Lice, ¿me escucha? Sí, Rudy, ¿qué dices? En mi grupo hay 3 personas que han abandonado su materia y antes de eso no ve que nos dio trabajo y lo hemos entregado. Y una de esas personas fue la que entregó, no sé cómo haríamos eso, Lice. ¿Alguna persona que no tiene grupo? Y a la anterior clase me indicaron que habían 2. Sí, justamente